Qué gusto, qué alegría, qué bendición estar de nuevo junto a ustedes. Siempre esperando que la bendición, que la paz, la alegría, el gozo que produce Cristo esté en sus mentes, en sus corazones y acompañando a todos los suyos. Bienvenido a nuestro espacio, este lindo momento donde juntos aprendemos de Jesús a través del estudio de su palabra. A este espacio, Lecciones de Esperanza. Gracias por su compañía, gracias a todos ustedes por vernos y escucharnos en tantos lugares diferentes de este mundo y de nuestro país, Colombia. En el día de hoy, o en este momento, para el tópico de hoy, estaremos hablando acerca de las promesas. Qué lindos son las promesas, qué maravillosas son. Y para ese tópico tenemos como invitado al pastor Juan Diego Benavides. Pastor Juan Diego, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, pastor. Siempre es un gusto poder participar de este momento de reflexión y de estudio de la palabra del Señor. Así es, siempre que la estudiamos, ¿cierto? Nos convertimos en mejores personas, más felices, más contentos cuando vamos al Señor. Definitivamente, y no solamente en esto, pastor, nos apropiamos de las promesas de la palabra y esas promesas llegan a ser parte de nuestra vida. Así que es muy importante que nosotros tengamos el tiempo agendado en nuestras actividades para tener ese encuentro con Dios a través del estudio de la palabra. Así es. Para quienes no conocen, el pastor Juan Diego Benavides es el decano de la Facultad de Teología aquí en nuestra Universidad Adventista de Colombia o Corporación Universitaria Adventista, nuestra UNAC, querida UNAC. Así es. Así que en medio de las responsabilidades aceptó el venir a acompañarnos. No sé, pastor y apreciados hermanos y amigos que nos ven, hay sensaciones muy lindas en la vida que experimentamos todos de diferente índole, pero una de esas es cuando logramos algo o cuando alguien nos ha prometido algo muy especial y llega el día del cumplimiento de esas promesas, ¿no? Y aunque eso es maravilloso y especial, no se compara. Bueno, los seres humanos tratamos de cumplir promesas, logramos algunas cosas, pero cuando el ser humano recibe lo que Dios tiene, siempre Dios sobrepasa las expectativas, las metas, los estándares que el ser humano coloca. Y lo digo por conocimiento de causa también. No sé si el pastor o alguien más ha visto que hemos soñado con algo y cuando hemos visto el cumplimiento de eso ha sido mejor, más lindo de lo que nosotros soñábamos. Así es, pastor. Y lo hemos reflejado en todos los personajes de las Sagradas Escrituras, porque pareciera que hay una tendencia en las Sagradas Escrituras y es el depositar la confianza en un Dios que hace promesas y que cumple promesas a la humanidad, porque ha escogido a un pueblo, porque ha escogido a sus hijos con el propósito de ser bendición para ellos y que al mismo tiempo ellos se conviertan en bendición para otros. Ser bendición, ¿no? Convertirnos en esa bendición. Y vemos, pastor, precisamente hablando de la Biblia. En esta temporada estamos hablando del libro de Génesis. Y hay un personaje bien especial, como lo es Abraham. Recibe unas promesas y por muchos años espera el cumplimiento, reclama el cumplimiento, sueña con ese hijo, ¿cierto? Con esa promesa de un heredero propio de él. Y por fin llega el momento en que Dios cumple. Yo imagino a Abraham, su esposa Sara, en una felicidad pero impresionante, viendo, porque más que un niño, era lo que representaba para ellos, ¿no? El cumplimiento de que Dios, en una edad donde médicamente para ellos no se podía, bueno, en muchas circunstancias, ver la mano de Dios, ver la providencia de Dios. Y no sé si a ustedes, pastor, y a ustedes que nos ven, en algún momento han visto, es maravilloso cuando uno ve que lo que sucede no es a razón del resultado de nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, sino que nos queda claro y hasta lo gritamos, decimos, alabado sea el Señor, porque esto que sucedió es obra de Dios. Abraham está experimentando eso con su esposa, ¿cierto? Y agradecidos, contentos con eso. Pero luego de ese momento, o en medio de ese momento de felicidad, su niño va creciendo y él va diciendo, wow, este muchacho, y va colocando expectativas en su hijo, sueños, anhelos en él. Y en ese proceso de relación con Dios, Dios le pide algo a Abraham, ¿no? Está por muchos años soñando con algo, esperándolo, ansioso. Se cumple eso y cuando se cumple dura un tiempo todo, aparentemente, lo digo desde la esfera humana como pareciera normal, el cumplimiento, pero aparece en la escena un diálogo de Dios con Abraham, donde le pide algo que de manera disruptiva como que llega la grande sorpresa. Tal vez él nunca se imaginaba. ¿Qué le pide Dios a Abraham, pastor? ¿Y a razón de qué le pide eso como tan especial? Bueno, Dios le pide a Abraham que el hijo que él le ha dado ahora se lo devuelva. Debe entregárselo, pero debe entregárselo en sacrificio.
Así que esta fue una situación bastante compleja para Abraham. Ya era una persona de 120 años de edad. Su esposa Sara tenía unos 110 años de edad. Isaac tenía 20 años de edad. Sacrificarlo en una etapa de la vida donde hay tanto potencial, tantos anhelos y sueños por cumplir, para él debió ser muy difícil. Así que Dios le pide a Abraham que le entregue su hijo por diversas circunstancias. En primer lugar, Abraham había dudado de Dios, de la promesa de Dios. Y por eso, años atrás, en desespero por el cumplimiento de la promesa, pues tanto Sara como él estuvieron de acuerdo en que Abraham pudiera procrear un hijo por medio de la sierva de Sara, es decir, Agar. Esa situación fue una situación de desconfianza. Si Abraham se hubiera mantenido firme, si él se hubiera mantenido fiel, si él no hubiera dudado, seguramente no hubiera pasado por este momento de prueba tan difícil. Y aquí yo quiero mencionarle, pastor, y a todos nuestros amigos que nos ven, que toda decisión que nosotros tomamos acarrea consecuencias. Deberíamos aprender a confiar en Dios en todo momento, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia. Otra razón por la cual Dios prueba la fe de Abraham es para que él entienda un poco, en una dimensión más pequeña, lo que significaba el plan de salvación, puesto que la promesa que Dios le había hecho a Abraham es que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, tener esa visión, comprender la magnitud del sacrificio que Dios haría para salvar su descendencia, la descendencia de Abraham, era algo que él tenía que contemplar. Y ahora vemos entonces enfrentándose a esta difícil prueba, una prueba que seguramente nosotros como padres no estaríamos muy dispuestos a afrontar, a menos que tengamos la fe de Abraham. Y una fe, pastor, bueno, ya muy madura, ¿no? Después de esas experiencias, como usted mencionó, altibajos, de caídas en su relación con Dios, pero de levantarse, ya solamente una fe madura puede llegar a, ¿cierto?, a confiar en un diálogo o una petición de Dios que aparentemente va en contra de los principios que Dios ha dicho de no matarás, ¿cierto? Pero si Dios ha pedido eso, Él tiene algo especial para hacer con nosotros. Y una fe que había madurado en Abraham, pero que había sido impregnada en su hijo también. Porque hay muchos escritores que mencionan que por la edad que él tenía, ¿cierto? Cuando él ve que pues está listo para ser puesto y que el sacrificio es él, cuando le dicen, no, mira, es que tú vas a hacer el sacrificio, pudo haber violentamente huido o haberse escapado, y tal vez ya por la edad Abraham no pudo haber hecho mucho, pero también un sometimiento de su hijo diciendo, no, pues papá, si Dios dice esto, vamos adelante, lo que Dios te diga, yo estoy dispuesto, ¿no? O sea, qué importante también que esa fe que tenemos podamos compartirla, podamos permitir que nuestros semejantes, hijos, esposa, puedan ser impactados por esa fe, como usted lo menciona. Y había algo, como usted menciona, algo muy grande. Hay un significado y hay un paralelo entre lo que sucede allí, lo que vendría a ser Cristo, y algo importante sobre la salvación por la gracia. ¿Cómo se relaciona, pastor, ese evento cuando Dios hace la provisión allí con Cristo, con su sacrificio y también con la salvación? Gracias, pastor. Bueno, tengo que mencionarle que Abraham recibe la orden de parte de Dios de ir a un lugar específico. Debía recorrer 3 días de viaje, perdón. El camino era un camino largo y debía ir a un lugar llamado Moria. Moria, en el término hebreo, significa proveer. Ya desde el mismo principio, Dios le estaba diciendo a Abraham, Abraham, tú tienes que confiar en mí, vas a ir a un lugar donde yo voy a hacer la provisión. Así que él recorre ese camino, fue un camino muy difícil. 2 noches antes de llegar al sitio, Abraham estuvo orando, pasó en vela. Yo creo que cualquier padre que tuviera esta prueba no dormiría. Abraham no lo hizo. Se dedicó a orar, a pedirle a Dios si lo que estaría haciendo sería realmente correcto. Sí es verdad que el trasfondo de donde provenía Abraham
muchos pueblos sacrificaban hijos a las deidades. Pero había algo muy importante, pastor, y es que Abraham tenía la esperanza de sacrificar a su hijo y de recibirlo de vuelta resucitado por el Señor. Pues nosotros encontramos algo muy especial. En el capítulo 22 del libro de Génesis, dice la Escritura en el versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Esta expresión es una evidencia de la fe que tenía Abraham. Y por supuesto, el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, va a hacer referencia precisamente a este acontecimiento en la vida de Abraham, para decir que Abraham esperaba recibir a su hijo Isaac de retorno, o recibirlo de regreso resucitado. Esta era la fe de Abraham. Ahora, al llegar allí, es verdad, Isaac pudo haber huido, pero ahí se encuentra la esencia de la paternidad y la maternidad. Dice la Escritura que cuando Sara murió, Isaac se entristeció mucho. Y se entristeció porque había recibido una buena educación de una madre dedicada y de un padre dedicado. En la antigüedad, los patriarcas tenían la responsabilidad de ser los proveedores y sacerdotes del hogar. Las madres eran las nutricias y eran también las maestras de los hijos. Aquí vemos a una madre y un padre que se esmeraron por dar una educación que produjo frutos, porque Isaac fue dócil. Y en esa docilidad nosotros podemos ver un paralelo de Jesucristo. Isaías capítulo 53 describe al siervo sufriente. El Mesías vendría y como cordero sería conducido al matadero sin abrir su boca. Eso mismo ocurrió con Isaac. La señora Elena White, escritora cristiana, dice que en lugar de quejarse o atacar a su padre, más bien consoló a su padre y lo ayudó para que él se mantuviera fiel en el cumplimiento de esas promesas. Al llegar allí, pues nosotros leemos el capítulo y nos vamos a dar cuenta que Isaac llevaba la leña, Abraham llevaba el cuchillo, y entonces él construye un altar, coloca la leña, y entonces Isaac le hace la pregunta, ¿y dónde está el cordero? Y entonces Abraham le dice, hijo, el cordero eres tú, y le explica todo aquel significado de lo que él iba a hacer, lo que Dios le había pedido. Fue atado de manos y de pies como eran atados los corderos. Y en el momento en que Abraham toma el puñal para sacrificar a su hijo, escucha la voz del ángel del Señor que le dice, Abraham, no lo hagas. Ya sé que me temes, ya sé que me respetas, ¿verdad? Sí, versículo 12 ahí. Correcto. Y entonces dice la Escritura que en ese momento cuando el ángel lo llama, yo creo, pastor, que Abraham volteó a mirar, y en el momento cuando voltea a mirar, ve aquel macho, aquel carnero, que está trabado por sus cuernos en un zarzal. Entonces, ahí Dios hace provisión con ese carnero para que Abraham tome ese carnero en sustitución por su hijo y lo sacrifique sobre el altar. Toda una descripción maravillosa, extraordinaria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Abraham pudo ver en cada detalle cómo el plan de salvación que había sido diseñado por el Señor en el cielo se ejecutaría en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, y vemos allí pues, varios elementos, ¿no? En ese versículo 8 del 22, cuando le dice, papá, acá está la leña, ¿cierto? ¿Dónde está el cordero? Le dice, Dios proveerá, ¿cierto? Dios proveerá. El monte donde Dios lo mandó, el monte Moria, de la provisión de Dios. Y muestra que Dios provee nuestra salvación también. Una lección de que la salvación no es por lo que hacemos, ¿cierto? Sino que así como Dios de manera sobrenatural colocó un cordero para que se fuera sacrificado aquí, de manera sobrenatural también Cristo, siendo Dios, vino, murió por nosotros
Y solo a ese acto sobrenatural de esa provisión de Dios es que nosotros tenemos acceso a la salvación. No es por algo que hagamos, no es por esfuerzos que realicemos, es por la bondad de Dios que recibimos la salvación, ¿no? Eso creo que quedó en la mente de Abraham también allí muy claro. Quedó tan claro, pastor, que dice la Escritura que Abraham le cambió el nombre a ese monte. Ya no sería Moria, se llamaría Jehová Jireh, es decir, Dios provee. Y realmente el término Jireh se pudiera traducir también como ver. Dios le permitió ver a Abraham. ¿Qué vio Abraham? Vio la misericordia de Dios, vio que la salvación no ocurre porque yo haga algo, sino que ocurre porque Dios desea salvarnos. Vio que en todo momento de necesidad Dios provee, porque Dios tiene respuesta para cada pregunta del ser humano. Vio también que el amor de Dios es muy grande y que supera por mucho la pecaminosidad en la que el ser humano pueda caer. Así que fue una extraordinaria revelación de parte de Dios de cómo Él desea salvar a la humanidad. Y vemos, pastor, allí como en esa parte final de la vida de Abraham, un cumplimiento sistemático de todas las promesas que tal vez no se habían visto, ¿cierto? Dios le da a su hijo, le provee a él, en esa prueba hace la provisión y le muestra que lo acompaña, que tiene maneras sobrenaturales de solucionar las cosas de las cuales nosotros no entendemos. Dentro de esas sobrenaturales está la salvación nuestra. Pero luego de eso, momentos después, cuando muere su esposa Sara, ¿cierto? Él está en la tierra prometida, pero todavía no tiene ninguna posesión, está allí. Y él lo menciona, ¿no? Cuando está hablando con las personas de ese lugar, dice, no, si yo soy extranjero, yo estoy aquí de paso, pero mi esposa muere acá, yo quiero comprar, y pide pagar, ¿no? Dice, dígame, permítame, yo quiero en este lugar, ¿cuánto vale ese lugar? Y la gente era tan respetado ya Abraham que le dijeron, no, usted no necesita pagar, usted es un hombre que apreciamos mucho, colóquele allí. Y dijo, no, yo quiero, y era una forma en que Dios empezó a cumplir la promesa de que él empezara a tener parte en esa tierra que Dios ya le había dicho que era de él, ¿no, pastor? Así que vemos como la muerte de Sara permite la continuidad del cumplimiento de las promesas de Dios, ¿no? Para con Abraham en esa nueva etapa, ¿no? Correcto, sí, pastor, definitivamente. Debió ser un episodio muy triste. Pasaron 17 años. Sara muere. Y ahora él se ve frente a ese desafío. Pierde a un ser querido, pierde a su esposa, la compañera de toda la vida. Por lo tanto, allí vemos cómo Dios va permitiendo que cumpla paso tras paso esa promesa que Él le hace de tener posesión de la tierra. Y vemos a un Abraham tan dependiente de Dios que muere su esposa, un dolor muy grande para él. Él está preocupado también por su hijo, ¿no? No está casado, Dios dice que iba a haber una descendencia grande, ya él no tiene más hijos, dice será a través de él, y busca esposa, pero en ese proceso de la búsqueda vemos algunos elementos, o sea, ¿qué podemos aprender de la confianza en Dios, pastor, para tomar decisiones tan importantes como el casarnos, como nuestro futuro, en ese espacio de cuando se busca la esposa de Isaac? Gracias, pastor. Pues yo creo que ese capítulo 24 menciona algo muy importante lo que usted está señalando, y es un capítulo que habla de la oración y habla de los milagros. Hay esa interrelación. Cada oración recibe una respuesta milagrosa. Y yo creo que aquí podemos aprender, pastor, que todas nuestras oraciones no quedan sin respuesta, especialmente en lo que tiene que ver con nuestro futuro, con nuestro destino, con el de nuestros hijos. Abraham se preocupó por Isaac y buscó la manera de que alguien de su familia que compartiera sus creencias, que tuviera el temor de Dios, pudiera ser la compañera de su hijo, el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había entregado para continuar esa fe por la cual él había sido escogido como el patriarca a través del cual se hizo un pacto. Pastor, vamos a cerrar con dos pensamientos. Yo cierro con uno y le pido que usted me ayude con un pensamiento. Yo veo un Dios que nunca llega tarde, mi querido, nunca llega. Tal vez Abraham, por su avanzado estado de años, su avanzada, dijo, no, ¿será que no? ¿Será que sí? Le pidió pruebas a Dios. Dios llegó en el momento perfecto y cumple todas las promesas. Mis apreciados que nos ven y nos escuchan, Dios siempre llegará en el mejor momento de tu vida y cumplirá cada una de sus promesas como lo hizo con Abraham, lo hará también contigo. La parte nuestra es depender de Dios como dependió Abraham, oración,
consultar a Dios, dejar siempre todo en las manos de Dios y a la manera de Dios, para que tal vez finalizo con algo que dice Génesis 24:1. Era Abraham ya viejo, bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Cumplió las promesas de la tierra prometida, del hijo que debería recibir, hizo provisión. Dios cumplirá cada promesa en tu vida. No sé, pastor, algún pensamiento con el que usted quisiera. Pastor, a mí me impacta muchísimo de la vida de Abraham. El apóstol Santiago dice que Dios lo llamó amigo de Dios. Qué extraordinaria declaración para una persona que ha aprendido a depender de Dios y a confiar en sus promesas. Abraham fue el amigo de Dios y Dios fue el amigo de Abraham. Y yo creo que nosotros en nuestra experiencia personal podemos replicar lo que Abraham vivió, aprendiendo a depender, a confiar y a seguir los planes divinos. Así que yo quisiera invitar a nuestra audiencia para que ustedes también puedan cultivar esa amistad con el Señor. Amén. Cultivar esa amistad y resultado de esa amistad veremos la provisión de Dios en Así todo. es. Y sobre la más grande provisión, no sé si estamos de acuerdo, pastor, es la salvación. Así es. ¿Cierto? Todo lo demás es terrenal, pero la salvación, el poder ver a Dios por la eternidad y compartir con Él. Amén. Pastor, gracias por su tiempo, gracias por Gracias a su usted. compañía aquí. Vamos a hacer una oración para finalizar. Correcto. Buen Dios, Señor, gracias. Gracias por tus promesas, porque el que las hace es un Dios fiel y absolutamente poderoso para cumplir absolutamente todas ellas. Permítenos como Abraham, Señor, ser bendecidos en todo, para contarle a otros que la razón de esa bendición es el Dios maravilloso del cielo, que nos llama para ser testigos y para ser instrumentos en los cuales se manifiesta su gloria a través del cumplimiento de sus promesas. Gracias por la más grande de todas, Señor, el Salvador que nos mandaste, a Jesucristo nuestro Redentor. Y porque muy pronto veremos el cumplimiento, Señor, de la promesa que a este momento es la que más añoramos, el pronto regreso de Cristo Jesús, el fin de la muerte y el dolor y el poder estar contigo por la eternidad. Bendice quienes nos ven y nos escuchan, llena de paz sus vidas y recuérdales que tú cumplirás tus promesas en sus vidas, que darle la fuerza para que se mantengan fieles. Bendice al pastor, Señor Juan Diego, a su familia, bendícele en sus responsabilidades, Señor, que pueda ser ese instrumento de Dios para que tus promesas a través de él se cumplan para los estudiantes y para la iglesia. Gracias por tu amor. Nos dejamos en las benditas manos de Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pues lo pedimos en ese santo y bendito nombre, aquel nombre maravilloso, el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. 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 Pastor, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, pastor. Y a ustedes mil gracias. Dios les acompañe, les guarde, les bendiga abundantemente y los esperamos muy pronto en una nueva lección de esperanza.